Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 19 de abril, momento de iniciar la transmisión del webinario que tenemos programado para el día de hoy en materia de riesgo operacional, factores o indicadores claves de riesgo. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de estar con todos ustedes. Me acompaña el profesor Eduardo Gómez Márquez, especialista de Findes en el área de gobierno corporativo, riesgos en general. Eduardo es licenciado en Administración y Finanzas con estudios de maestría en Finanzas y diversos cursos y diplomados, básicamente todos ellos tomados en el área de riesgos. Su experiencia profesional se basa en áreas de gobierno corporativo y administración de riesgos, particularmente en organizaciones pertenecientes al sector financiero, donde ha ocupado cargos directivos. Antes de ceder la palabra a Eduardo, les invito a que formulen sus preguntas, nos realicen sugerencias, pues al finalizar la plática tendremos tiempo para poderles atender. Eduardo, buenas tardes, podemos iniciar. Muchísimas gracias, don Emigdio. Es un placer y es un gusto para mí tener la oportunidad de compartir esta grandiosa tarde con todas estas personas para poder platicar de un tema pues bastante importante, relevante y un tema fundamental que hoy en día en las organizaciones pues es necesario que nos estemos pues que estemos básicamente trabajando en ellos para poder desarrollar una mejor gestión de los riesgos dentro de la organización. Pues antes que nada, muy buenas tardes a todos, como bien indica el licenciado Emigdio Villalobos. Mi nombre es Eduardo Gómez y pues vamos a comenzar. Yo he tenido la oportunidad de trabajar ya cerca de 18 años en temas de la gestión de riesgos, desde la creación de comités de riesgo, desde toda la parte de la implementación de metodologías como Risk and Control Self-Assessment, la parte de Key Risk Indicators, que es la parte que vamos a ver el día de hoy, que son indicadores clave de riesgos, y la parte del registro de eventos de pérdida, o mejor conocido como Incident Reporting, a lo largo de instituciones nacionales e internacionales. Entonces, pues vamos a dar comienzo a este tema tan apasionante que tiene que ver con los indicadores clave de riesgo, para lo cual les quiero compartir a continuación. Desarrollé un simple proceso muy rápido en el cual, ¿qué es lo que hoy las organizaciones, al menos aquellas que se jacten de desarrollar una gestión adecuada de los riesgos a los cuales están expuestos? Sobre todo hay instituciones a nivel México que se requiere que se implemente una gestión adecuada de los riesgos, porque normalmente muchas instituciones son reguladas, es decir, son supervisadas por un ente regulador o supervisor, que en este caso puede ser la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o la Comisión Nacional para el Fondo para el Retiro, la CONSAR, del Sistema de Ahorro para el Retiro, o algunas otras que de alguna manera hoy, e inclusive, si tuvieras en alguno de tus procesos, en alguna de tus compañías, la aplicación de una ISO, de una norma internacional como la ISO 9000 versión 2015, se te pide que lleves una gestión de riesgos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solamente el sector financiero, sino muchas instituciones el día de hoy se están haciendo de mejores prácticas para poder desarrollar toda una gestión adecuada de los riesgos a los cuales están expuestos. Evidentemente, ¿por qué el día de hoy hay que llevar el tema de riesgos? Porque nos hemos dado cuenta que muchas organizaciones y muchas empresas pues han sufrido y han adolecido de fallas en los controles, de fallas donde no se han identificado riesgos de manera significativa, que han pegado en el hecho de presentar información financiera errónea, se han cometido fraudes, quebrantos, inclusive pues ha llegado a la bancarrota en muchas de estas instituciones, ¿no? Entonces eso representa un riesgo reputacional muy alto y un riesgo de imagen para aquellas organizaciones que en sus procesos no integren de alguna manera la gestión adecuada de riesgos y además una gestión adecuada del control interno, por llamarlo así, que de alguna manera complementa esto. Si ustedes observan la pantalla, podrán darse cuenta que una empresa, digamos, en un proceso natural de identificación de riesgos, lo que pide hoy el ente regulador o supervisor para algunas empresas es que las organizaciones deberían de identificar, evaluar, medir, monitorear y revelar los riesgos a los cuales están expuestos. Eso es muy simple.
Es un proceso muy simple que las organizaciones deben de llevar. Sin embargo, muchas veces las autoridades no te indican cómo debería de llevarse a cabo este proceso. Hoy no vamos a ver, evidentemente para poder identificar riesgos, pues necesitas un previo. Yo lo indico en esta primera lámina del lado izquierdo donde dice contexto, basándome en una norma internacional que es como la ISO 31000, te pide que establezcas un contexto. Te piden establecer, digamos, si ustedes lo están viendo a través del cursor, digamos, aquí en la primera parte hay un contexto que es que tú deberías de conocer, antes de poder identificar riesgos, pues lo que requieres básicamente es conocer la estrategia del negocio, cuál es la misión, la visión, los objetivos, conocer la estructura organizacional, conocer los procesos, los sistemas, las aplicaciones, tecnologías, todos los sistemas de información, el tema de si hay descripciones de puestos. Hay una serie de cosas básicas, fundamentales, que tú deberías de tener con base en un o determinando en un contexto para poder identificar tus riesgos. Entonces, el proceso normal de gestión de riesgos de las organizaciones basados en una metodología como esta que yo les sugiero, que es la metodología de autoevaluación del riesgo y el control, donde cada dueño del proceso o cada responsable del proceso debe identificar sus propios riesgos, medir sus riesgos, evaluar sus controles internos, pues en ese sentido también una de las funciones o digamos de uno de los lineamientos que debería de llevarse en este proceso de gestión efectiva de riesgos es el monitoreo de los mismos. Entonces, digamos que es muy relevante, aquí voy a poner aquí básicamente con el cursor me están siguiendo, que este mapa de riesgos, aquí hay una matriz de riesgos donde yo identifico riesgos. Después me pide la metodología hacer una evaluación de los mismos riesgos y proponer opciones de mitigación con los cuales yo puedo hacer que el riesgo, una vez que lo tenga evaluado, pues le genere una respuesta al riesgo, es decir, lo acepto, lo mitigo, lo transfiero, lo rechazo o simplemente no acepto este riesgo y puedo hacer diferentes acciones para mitigar este riesgo. Sin embargo, una de las metodologías o dentro de la metodología más importante de riesgos es que nos piden hacer un monitoreo específico de los riesgos. La forma de monitorearlo, una de ellas, sobre todo, que es la que vamos a ver el día de hoy, es cómo se lleva a cabo una gestión adecuada de estos indicadores. Se llama indicadores clave de riesgos. La metodología en inglés menciona que deben ser Key Risk Indicators, que deben de ser indicadores clave de riesgos que nos dan la pauta para saber si no estamos cometiendo o si el riesgo no se te va a materializar o si de alguna manera el riesgo, o sea, si de alguna manera tu operación no te está llevando a que en algún momento se pueda gestar el riesgo. Entonces, y finalmente, pues hay que informarlo hacia algún comité de riesgos, algún consejo de administración y establecer pues una evaluación o una asignación de capital económico. Eso es normalmente lo que se ve en una metodología de riesgos. Vamos a pasar como tal a la parte de cómo se lleva a cabo la gestión de cómo se crean los indicadores clave de riesgo y cómo hacemos el monitoreo de los mismos. Para lo cual, y aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo, tú que nos estás escuchando, quiero que sigas este ejemplo porque quiero que te hagas tú, yo te voy a hacer algunas preguntas y yo requiero que conforme yo las haga, tú me vayas contestándolas, porque en este sentido, el tema de la creación de los indicadores no es un tema nada más como de, créate indicadores, no, tiene que tener un objetivo por el cual se crea y tiene que estar fundamentalmente, y esto es lo más relevante de crear un indicador, es que debe de estar monitoreando un riesgo que ya hayas identificado previamente. Por eso la metodología es tan relevante en ese sentido, porque antes de establecer un indicador tienes que ver y verificar que tengas un riesgo y si no tienes un riesgo, no vas a poder clavarle un indicador. Entonces vamos a ver en este sentido, yo te voy a describir el riesgo en este momento y el riesgo es que pudiéramos tener una pérdida financiera, pudiéramos tener alguna pérdida de clientes o un aumento de costos y gastos derivado de una rotación de personal en un área en particular, ¿sale? Entonces, ese es mi riesgo y como tal yo así te lo menciono. Para lo cual, ¿cómo puedo vigilar, cómo puedo verificar si yo ya sé que voy a tener pérdidas financieras derivado de una alta rotación de personal? Pues lo que tengo que hacer es medir el índice de rotación de personal, así como tal se llama el indicador. Yo genero este indicador que se llama índice de rotación de personal y voy a empezar con las siguientes preguntas. Imagínate que tú tienes una área A versus un área B y digamos que en el área A tienes un 10% de rotación de personal y en el área B tienes un 20% de rotación de personal. La pregunta sería,
¿cuál de estas dos áreas es mejor? Hasta ahorita es una simple pregunta, no, evidentemente pareciera que, y voy a avanzar con esto en un proceso mucho más claro ya en un curso, digamos ya en un tema, en un taller específicamente podemos hacer todas las preguntas y en algo mucho más interactivo que podremos hacer, podremos irlo manejando. Entonces, ¿cuál es el área más importante, el área A o el área B? Pues de entrada te puedo decir que el área, cualquiera pensaría que el área A es mucho mejor porque tiene un índice de rotación mucho más bajo que el área B. Pues, ¿qué crees? Te voy a dar ciertas noticias. Hay que ver de dónde procede el indicador, cómo se crea y cómo se construye. En este caso, el indicador, en esta misma área A, voy a pensar, ahorita te defino, esta área A tiene 10 personas que salieron durante ese mes sobre una plantilla o un headcount de 100 personas y resulta ser que tu índice de rotación es del 10%, ¿sale? Pero en la segunda área solamente tienes 5 personas y sale una. Entonces tu índice de rotación de personal es del 20%. Entonces todavía tener un indicador per se solo no te sirve de nada. Tienes que ver cuál es el origen y de dónde lo estás construyendo. Ahora, número 2, voy al siguiente paso que me parece relevante para un indicador. Tienes que ver cuál es la criticidad de ese indicador o en dónde estás aplicando el indicador. Yo te voy a decir, esa área a lo mejor es un área de servicio al cliente o es un call center que tiene 100 personas y se van 10, no es tan relevante. Sin embargo, en el área B se fue esa sola persona y resulta ser que era el director de tesorería, pues va a tener ciertas más implicaciones. Entonces, el indicador per se, por sí solo, no es tan relevante porque tienes que ver alrededor el contexto en el que te estás moviendo. Adicionalmente, no solamente sirve ver el indicador así, o sea, yo con estos dos datos que te doy, es decir, cómo se construye el indicador y además saber de qué área es, no te está dando toda la información porque no está completo el indicador. Ahí te va la parte más relevante. Lo que tienes que entender un indicador es cómo se ha movido a lo largo del tiempo, porque el indicador solo no sirve de nada, porque no te dice nada, ni 10, ni 15, o sea, ni 10 ni 20 no te sirven de nada. Tienes que ver cuál es la tendencia. Cualquiera pensaría que el indicador del 10% que acabamos de ver al principio es el mejor. Sin embargo, si observamos en esta gráfica que te estoy poniendo que el indicador del 10% se ha movido con movimientos en la cual venía de ser de un movimiento de un 2%, a un 5%, a un 1% y de repente ya va en 10%, pues quizá la tendencia de este indicador resulta ser que a lo mejor no es tan bueno porque el porcentaje de índice de rotación está creciendo. Entonces el indicador tienes que hacer un tema de tendencias y compararlo versus otros meses para saber si has estado tomando acciones efectivas para mitigar de alguna manera el indicador y darte cuenta que se puede moverte hacia algún riesgo que se te puede materializar en cualquier momento y convertirse en un evento de pérdida. Final, de alguna otra manera, versus el segundo indicador del 20%, es probable que venga de un 40% de índice de rotación del call center y entonces han estado haciendo tantas acciones tan buenas que ha estado disminuyendo del 40 al 20%. Entonces, no, por sí solo el indicador no te da esa garantía, sino tienes que compararlo de dónde viene, cómo proviene, cuál es el objetivo, qué riesgo estoy mitigando y sobre todo la tendencia en ese sentido. Todavía no termino de ver toda la creación de indicadores clave de riesgo. Aquí hay un punto que me quiero detener. Alguna vez me dijeron que si un indicador clave de riesgo era diferente a un indicador de desempeño. Normalmente en las organizaciones, cualquiera comercializadora, productora, de repente aparecen los Key Process Improvement o Key Process Indicators, que son como indicadores clave de procesos o de desempeño, y otra versus el indicador clave de riesgo. Aquí tienes que poner atención que cualquiera de los dos, siempre y cuando esté mitigando un riesgo o esté monitoreando un riesgo, cualquiera de los dos funciona igual. O sea, llámale como le llames, lo importante es que puedas monitorear el riesgo, el indicador que no se te vaya a materializar ese riesgo y convertirse en un evento de pérdida. Es decir, en una pérdida ya efectiva y que esté en un estado financiero como una quiebra, un quebranto, una multa o algo que hayas perdido derivado de que ese riesgo se materializa. Todavía no termino el tema de los valores, todavía hay uno más. Digamos que si yo tuviera un parámetro, un comparativo, digamos que si mi organización está como estándar establecido, que yo necesito una meta de que mi índice de rotación de personal debe estar alrededor del 15%, voy a pensar en áreas de negocio o en esta primera área de
Aquí estoy poniendo el mismo como meta, como estándar o parámetro. Digamos que ese es mi estándar. Y entonces yo no tengo, digamos que el área A, pues podría decir que está debajo de mi estándar o de mi meta, y a lo mejor lo que yo estoy queriendo decir es, pues está correcto. Entonces, yo estoy abajo un 5%, digamos, del valor estándar, de la meta, porque puede ser, en este caso el índice de rotación no es tan bueno, pero podemos tener índices de desempeño, el tema de los productos terminados, de porcentajes de atención de clientes, de llamadas contestadas, y entonces hay que ver esos indicadores, sobre todo que mitiguen, sobre todo que vayan ligados sí o sí con un riesgo. El área A, digamos que está abajo un 5%, pero el área B, debajo, digo arriba un 5%. Entonces, si ustedes están viendo los indicadores, hay que ver de dónde viene, cómo se construye la tendencia y aparte verificar si hay algún como estándar o algún dato en particular por el cual tenemos que movernos para saber que nos estamos acercando o no acercando. Para lo cual, pues estamos construyendo aquí en este indicador, podremos ver pues que algunos se acercan y otros se están acercando de forma negativa y otros de forma positiva, o digamos que en el piso o en el techo que estás marcando puede ser que lo rebases y entonces te des cuenta que se acerca más y tienes que empezar a monitorearlo a través de semáforos rojos, amarillos o verdes, ¿no? Entonces, un poquito la parte, me voy a adelantar aquí esta parte para ver lo que tú estableces pisos, estableces techos, estableces rangos o brechas o bandas en el cual vas a mover al indicador. Y entonces, con base en esta información, pues tú estableces los porcentajes necesarios. Puede ser que si estuviera cerca del 25%, pues se acerca a un semáforo rojo, el 45% a un semáforo amarillo, 75% a un semáforo verde. La verdad es que cada indicador se construye de forma diferente. ¿Qué va? Simplemente para poder acotar este punto y decirte inmediatamente qué es un indicador clave de riesgo y sobre todo para que preferí darte el ejemplo para que tuvieras esta noción de qué tan relevante es un indicador. Normalmente en las empresas, muchas veces, y eso yo lo he vivido a través de mi experiencia, a través de diferentes instituciones, que muchas personas no les es relevante y no les es importante estar vigilando o monitoreando indicadores. O muchas veces no entienden cuál es la relevancia o importancia que puede tener con respecto a pues digamos, a un proceso clave, un proceso crítico, que de alguna manera, voy a pensar en un ejemplo tan absurdo y tan burdo como el siguiente. Imagínense que no estamos midiendo el índice de llamadas contestadas o llamadas resueltas en un call center o digamos de atención a los clientes, y de alguna manera ese indicador, como no lo estoy midiendo, probablemente estoy cayendo en un tema de imagen o de mala reputación, de riesgo reputacional, de riesgo de imagen, y que eso a la larga, el día de mañana, luego pregúntate por qué disminuyen los clientes, y que muchas veces no estamos vinculando el tema de que no estamos contestando ni atendiendo a clientes con el tema de las pérdidas en el tema de las ventas. Entonces, por eso es fundamental que los indicadores vayan íntimamente ligados a un tema de un riesgo, y yo propongo establecer una gestión adecuada de riesgos con un proceso completo que evidentemente hay que complementarlo con un tema de control interno, con gobierno corporativo, un área o proceso de prevención de fraudes, prevención de lavado de dinero, de seguridad de la información, de ley Sarbanes-Oxley como mejores prácticas, que complementan toda esta información y que aquí en Findes puedes obtener todo este tipo de información y de cursos muy valiosos en ese sentido. Termino de describir qué es un indicador clave de riesgo. Ya te puse un ejemplo, vamos a ver exactamente qué es. Un indicador clave de riesgo simplemente son estadísticas o métricas, a veces, a menudo financieras, que pueden proveer una visión, digamos, es de forma visual una posición de riesgo de la entidad. Estos indicadores deberían de ser revisados sobre una base periódica, ya lo viste. El índice por sí solo no te sirve, tienes que verificar versus tendencia cuál es el movimiento que ha tenido al día de hoy. Para alertar a las entidades o las instituciones los cambios que podrían ser indicativos de ciertos problemas que pueden repercutir en que se materialice el riesgo. Tales indicadores pueden incluir, por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos de indicadores que yo he detectado en empresas, que pueden ser la cantidad de quejas recibidas, como te acabo de decir, o llamadas contestadas, llamadas recibidas, producto terminado, producto en serie, cantidad de mermas, porcentaje de mermas, tasa de rotación de personal, frecuencia o severidad de errores,
en un proceso. Aquí se complementa con procesos Six Sigma o de Balance Scorecard muy buenos también. El índice de morosidad de la cartera, por ejemplo, en riesgo de crédito, es fundamental que el responsable o dueño del riesgo de crédito pues verifique cuál es tu índice de rotación, índice de morosidad de tu cartera o índice de clientes vencidos que ya no te van a pagar, y eso es bien importante, ¿no? El porcentaje de rentabilidad, el número de horas promedio en preparar un platillo o en preparar un proceso. O sea, en realidad indicadores hay muchos, pero recuerda que debe estar íntimamente ligado a un riesgo que identificaste previamente, porque si no, no sirve de nada. ¿Cómo se mide y cuáles son las características para detectar un indicador? Puede ser medido en número de unidades, en número de veces, como un porcentaje o inclusive en el número de pesos. Digamos, yo necesito tener hasta ciertos pesos, cierto monto, cierto porcentaje. Normalmente el número de veces, pues en el número de veces se entiende a veces como porcentaje. Es lo mismo a veces, ¿no? Simplemente es un ratio o razón. Finalmente, algo que me parece relevante y que debería de hacer es, y este es un proceso también un poco, pues, un proceso un poquito metódico y un poquito de mucho detalle, el establecer los límites o niveles de tolerancia al riesgo. Por eso estos términos son tan valiosos en el tema de una gestión de riesgos. Un límite de tolerancia típicamente relacionado con los indicadores marca niveles o umbrales, lo que le llaman en inglés threshold, que tienes que establecer para detectar si estos indicadores se exceden o pueden alertar a la gerencia o a la unidad de negocio o al dueño del proceso, que evidentemente podemos caer en riesgos potenciales o en problemas que el día de mañana pues tenemos que llevar y tomar acciones antes de que esto se materialice. Yo simplemente para terminar un poquito esta parte, aquí puse una gráfica bastante buena, que yo lo he visto cuando calculaba yo el VaR en riesgo financiero. El VaR es el Value at Risk o valor en riesgo, y a mí lo que me decían es, hijo, ya va a alcanzar el tope, digamos que el agua empezar a crecer, y el joven de aquí dice, pues hay que hacer un poquito más alto el techo, ¿no? Porque para que alcance a caber todavía lo que hemos estado gastando, ¿no? Tú tienes un cierto nivel de deuda, pero se está gastando más, entonces elévalo más y hazlo crecer más. Entonces tampoco es bueno estar jugando con los indicadores, porque para eso establecemos límites o niveles de tolerancia al riesgo, porque no está válido y no está padre que estemos empujando los pisos y los techos a cada ratito o a gusto de la persona, a conveniencia de la persona, ¿no? ¿A dónde te voy a llevar con una gestión adecuada o establecimiento de indicadores clave de riesgo? A establecer una pantalla preciosa de un tablero de control, llamado muchas veces un business intelligence o un dashboard, como una pantalla de alguna manera donde puedas estar vigilando cuánto es el número de ventas que tienes en un lugar, cuál es el porcentaje de crecimiento, cómo vas a poder estar midiendo a lo mejor tu índice de rotación de cartera, tu índice de rotación de productos, qué necesitas hacer para comprar nuevos productos, ya el stock de mercancía está por agotarse, qué tienes que hacer, y todo ese tipo de cosas no estamos vigilando en las empresas. Por eso me parece que una gestión adecuada de riesgos digamos, con una cultura de riesgos, porque esto, inclusive, fíjate qué bonito es esto. Si hoy te haces allegar de una metodología como un marco de referencia como COSO 2017, que es un marco de referencia de control interno, te está pidiendo establecer una cultura de riesgos y un gobierno de riesgos en las empresas. Con esto yo daría por termino con este dashboard, con este business intelligence, o estos, por ejemplo, que se ven en muchas compañías, que se ven en muchos lugares donde evidentemente la gente tiene una conciencia mucho más allegada, una cultura mucho más trabajada de riesgos, y tu objetivo al final, al establecer indicadores, es que puedas monitorear estos indicadores y monitorear el riesgo para evitar que el día de mañana pues tengas quebrantos, tengas fraudes, tengas robos, tengas hurtos, haya un tema de corrupción o lo que tú quieras, para evitar que el día de mañana tengas un desfalco en tu compañía. Pues por mi parte sería todo. En el proceso de riesgos, el indicador es clave de riesgo, es un proceso fundamental e importante. Aquí básicamente con la flechita que nos permita, sobre todo al final, tomar decisiones. Si el indicador no permite tomar decisiones, al igual que toda la gestión de riesgos, de nada sirve ese indicador que hayas colocado. Pues bueno, por mi parte sería todo, y pues muchísimas gracias, y espero que haya sido valioso y útil para ti el día de hoy.
Eduardo, muchas gracias. Vamos a proceder a atender dudas, preguntas que nos realicen los participantes. Tenemos el caso de Lorena García. Lorena, buenas tardes, gracias por participar. Lorena nos pregunta, ¿la confidencialidad de la información forma parte de un riesgo operacional y puede ser un factor, se puede generar un factor clave para mitigarlo? Claro que sí, por supuesto. Es bien importante que ver toda la gestión. Muchas gracias. Fíjate que don Emilio, fíjate que es algo bien interesante porque la confidencialidad de la información precisamente es un rubro que en una cultura de prevención, en una cultura de riesgos, en una cultura absolutamente enfocada en crear este gobierno de riesgos, su cultura de riesgos, uno de los temas principales y fundamentales es estar evaluando la confidencialidad de la información, pero no solamente la confidencialidad de la información, tenemos que estar evaluando, digamos, voy a pensar algunos ejemplos, tengo que ver qué tanto la disponibilidad, confidencialidad, confiabilidad, vulnerabilidad, las amenazas, el uso, el trato, digamos que el manejo, el tratamiento de toda la información y de datos que se manejan en una empresa porque son el tema de establecer un gobierno de datos, por ejemplo, específico, de manejar un tema de seguridad de la información, nos va a permitir a la larga saber qué personas pueden entrar inclusive a una base de datos, establecer líneas de responsabilidad, segregación de funciones, acceso a determinar facultades, nos va a poder permitir, inclusive si estableciéramos ciertos indicadores ahí, quiénes pueden entrar, cuándo pueden entrar, con qué frecuencia están entrando, con qué periodicidad entran, y saber que esa información el día de mañana, si es manipulada o es sacada o es, digamos que tú te la quitas, te la llevas, por ejemplo, puede representar un riesgo muy alto para la institución. Por supuesto que es un parte del riesgo operacional. Gracias, Eduardo. Tenemos la pregunta de Jorge Alcántara. Jorge, buenas tardes. Las aptitudes y destrezas de los empleados para afrontar las exigencias de la empresa forma parte del riesgo operacional. Por supuesto. Igual, en un esquema, lo que marcaba hay una metodología, un marco de referencia que es COSO 2013, ellos establecen que el primer elemento que deberíamos de estar estableciendo se llama ambiente de control. El establecer un ambiente de control te indica que deberías de estar evaluando de alguna manera a tu personal con base en competencias. Es decir, actualmente las instituciones, para poder hacer que una persona esté dentro de un puesto, de algún área, tienes que evaluarlo básicamente por 4 características que conlleva una competencia. No solamente por conocimiento, no solamente por experiencia, sino adicionalmente por las habilidades que esta persona puede desarrollar, como cuáles, como el tema de trabajo en equipo, comunicación, asertividad, liderazgo, empatía, empowerment, un tema de trabajo bajo presión, un tema de visión, lo que sea, dependiendo de lo que se requiera el puesto o lugar, y adicionalmente el tema de los valores. Son las 4 características que conforman una competencia actualmente. Entonces, conocimiento, experiencia, habilidades y valores, pero adicionalmente algo que rige el ambiente de control es que tienes que establecer perfiles y descripciones de puestos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo amarras todo esto que te estoy comentando? Especificando a qué tienes acceso, qué tienes que hacer, cuáles son tus facultades, responsabilidades, cómo puedes llevar a cabo eso, porque con base en eso limitas de alguna manera la segregación de funciones y te haces responsable de la parte que te corresponde. Con eso estás delimitando el tema de los riesgos. Gracias, Eduardo. Tenemos la participación de Martín. Martín, buenas tardes. Gracias por tu pregunta. Nos dice, buenas tardes. ¿Cómo calculo el riesgo operativo si no tengo información o apenas estamos empezando en este tema? Buenísima tu pregunta. Es maravilloso porque esta me la hacen todo el tiempo. Vente a Findes y ya con eso te resuelvo todo. No, fíjate que es muy, muy curioso porque evidentemente si no hay información, aquí algo que yo sugiero es que tienes que tener un sponsor o un patrocinador suficientemente bueno, es decir, alguien que tenga este conocimiento desde arriba, desde la cabeza, desde la alta dirección, porque si no, no funciona nada. Normalmente para establecer una buena gestión efectiva de los riesgos, si no tienes un sponsor o patrocinador que pida y que solicite, es que en algunas cosas yo digo que obliga, porque a veces le pegamos al bono de productividad de los principales directores para que lleven a cabo una gestión de riesgos, si no, no hacen nada. Pero no tener nada está increíble,
porque entonces tienes que empezar a crear una cultura, tienes que empezar a crear un lenguaje común, tienes que empezar poco a poco. Yo digo a veces que es como evangelizar y catequizar un poco a la empresa. Sin embargo, algunas personas luego se me han molestado, entonces prefiero decir que hay que capacitar y sobre todo fomentar el tema de que muchos de estos temas nos están pegando. Yo soy de la idea de crear un registro de eventos de pérdida, es decir, ya hubo fraudes, ya hubo quebrantos, ya hubo fallas, y la forma de empezar a generar una matriz de riesgos es basarse en lo que ya sucedió y en lo que ya se te gestó, digamos, como pérdida, para empezar a crear tu matriz de riesgos. ¿Por qué? Porque son riesgos que sí ya se te materializaron. Entonces, partir de un registro de evento de pérdida te permite crear una matriz de riesgo, y normalmente empezamos a identificar riesgos a través de ¿qué? Por ejemplo, informes de auditoría, puedes irte a la industria, puedes irte a riesgos de la industria, puedes obtener a través de hacer entrevistas, sesiones de grupo, puedes irte a un tema de hacer sesiones workshops, puedes hacer un tema de basarte en los flujogramas o diagramas de flujo, ahí encuentras un chorro de riesgos, estados financieros, vete a los temas de atención a clientes y ahí encuentras muchísimos riesgos, donde encuentras de verdad muchísimos orígenes o fuentes del riesgo con los cuales podrías empezar. Pero necesitas establecer un qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, y es un proceso. Pásate en las circulares que hoy especifican en las empresas por dónde comenzar. Si no, pues vente aquí a Findes y te ayudamos a desarrollar toda esta gestión maravillosa y efectiva y eficiente de un sistema de administración de riesgos en tu empresa. Gracias, Eduardo. Tenemos la pregunta, la participación de Diego Iglesias. Diego, buenas tardes, gracias por preguntarnos. Nos dice Diego, tú hablas de riesgo operativo como algo cualitativo. Sin embargo, ¿cómo transformamos ese riesgo cualitativo en cuantitativo? Muchísimas gracias también. Fíjate que esto es algo bien interesante. Normalmente la metodología de riesgos especifica que la mayoría de los riesgos que deberían de ser medidos en una institución deben ser cuantitativos. Tenemos dos formas de evaluar a los riesgos, de forma cualitativa y de forma cuantitativa. De forma cualitativa normalmente puede ser un criterio como lo hacían normalmente los áreas de auditoría, que era basarse en un tema de si era alto, medio o bajo, y era un criterio muy subjetivo, y la verdad es que no estaba muy enfocado y se prestaba mucho a la subjetividad del auditor. Sin embargo, el hecho de hacer una evaluación de riesgos de forma cuantitativa te lleva a lo siguiente. Te dejas a un lado la subjetividad por parte del dueño, del auditor, por ejemplo, o del dueño o responsable del proceso que así lo calificaba, y lo que haces es que si tú tuvieras y empezaras a basarte en un registro de eventos de pérdida y todas las pérdidas que has tenido, digamos que la autoridad sugiere de 3 a 5 años, en aquellos entes supervisados, regulados, sugieren tener una base de eventos de pérdida de 3 a 5 años. ¿Esto qué significa? Que tú vas escribiendo cuánto es la pérdida máxima que has tenido voy a pensar un ejemplo, multas, quebrantos, por demandas, por sanciones, por riesgos, por caídas de sistemas, por todos los riesgos habidos y por haber que te imaginas en una institución, y con base en esta base estadística de datos vas a poder cuantificar de alguna manera los riesgos a los cuales estás expuestos. Si no, la otra cuestión es que si no hay base estadística, tienes que preguntarle a los dueños del proceso, ojo, no al área, a los dueños del proceso. ¿Por qué? Porque el área de compras, por ejemplo, el proceso de compras no nada más es el área de compras, tiene que ver con los de inventarios, con el usuario final, con el tema de inventario, con todo mundo, los que involucran en el proceso, y preguntarles a ellos cuánto estiman la pérdida máxima porque ese riesgo se te materializara y la probabilidad de ocurrencia respecto a ese mismo riesgo. Es la forma de evaluarlo, pero hay que hacerlo de forma cuantitativa porque nos da mejores datos y nos permite tomar mejores decisiones que si lo hiciéramos de manera subjetiva. Yo nada más un tema aquí y termino con esto es, por eso es tan relevante que el auditor actualmente se base en un enfoque basado en riesgos y no solamente mediante la auditoría tradicional. Por eso es sugerente que lleven una base de eventos cuantitativos para poder llevar a cabo la toma de decisiones mejor. Eduardo, muchas gracias. Atendemos la pregunta que nos hace Jocelyn García. Buenas tardes, Jocelyn, gracias. ¿Cuál es el método más efectivo para determinar las brechas para el establecimiento de un semáforo? Pues básicamente tiene que ver con la historia, con la experiencia, tiene que ver mucho con, digamos, cómo establecer a veces, va a depender mucho
de los objetivos que tengas en esa área, por ejemplo, o en ese proceso. Te voy a poner dos ejemplos muy sencillos. ¿Cómo se establece? Normalmente, yo te voy a hablar de un indicador que me gustaba mucho poner, que era, ¿cuál es? Yo tenía que establecer límites en el tema del value at risk, o del valor en riesgo, es decir, ¿cuál es la pérdida máxima que puedo llegar a tener por estar invirtiendo en ciertos instrumentos, mi cartera, ¿no? Mi posición propia en una organización, ¿no? Sin embargo, el establecer un límite, normalmente me decían, y así estaba marcado normalmente porque la autoridad me decía, tú tenías que estar basando en un porcentaje con respecto al valor de la cartera. Tenías que basarte en un porcentaje o en un porcentaje con respecto al valor de tu cartera o con respecto al valor de tu portafolio. Entonces, como esos parámetros ya estaban dados, digamos, por la autoridad, pues era muy fácil establecer ciertos límites. La otra que yo te sugiero es como que tú determines en estas bandas, dependiendo del proceso, tienes que conocerlo. Yo creo que fundamentalmente es, ¿cómo puedo saber yo cómo puedo saber yo que el número de llamadas contestadas en un call center es el mejor? Pues lo que tienes que hacer tiene que ver mucho con tu apetito de riesgo y tiene que ver mucho con tu nivel de tolerancia al riesgo. Si tú determinas de inicio un apetito de riesgo padrísimo dentro de la institución, te voy a poner un ejemplo que nadie sabe, porque a la gente le cuesta trabajo establecer apetitos de riesgo. Un apetito de riesgo en una empresa, voy a empezar de bancos, es, yo quiero colocar este año en cartera, quiero colocar 100 millones de pesos o 100 millones de dólares en cartera, sabiendo que voy a tener el 5% de esa cartera, voy a tenerla de pérdida irrecuperable, de cartera vencida. Es incobrable esa cartera. Mi apetito de riesgo es hasta cuánta cantidad de riesgo estás dispuesto a asumir para lograr y alcanzar los objetivos de tu negocio. Entonces, si no haces este establecimiento, tú tienes que determinar esa banda porque tienes que conocer el proceso. Entonces, es increíble que la gente todos los días me preguntan, ¿y cómo establezco el apetito de riesgo? ¿Cuánto es el riesgo máximo que estás dispuesto a aceptar para cumplir tu objetivo o tu meta? Y sobre eso determinas tus bandas, tus pisos, tus techos y lo que tú quieras. Eduardo, muchas gracias. María Elena Acosta, buenas tardes. La información que nos solicita la puede consultar para este curso y otros más que impartimos en esta institución, ingresando a nuestra página www.findes.org. Bien, antes de finalizar esa transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes temas de interés general en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 26 de abril a las 18 horas trataremos el tema marketing digital. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18:38 horas, día 19 de abril. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias y hasta luego.